Papi, Después, nos quedamos por el Guayabo. sí, lle- no salimos de Camagüey todavía. ¿Por dónde estamos en Camagüey? Tocaba salir de Camagüey. Tocaba salir. Sí. Y bueno, de Camagüey, tú supieras que no me acuerdo cómo salí de Camagüey. Bueno, en Camagüey estuviste 2 años y medio sin saber exactamente qué iba a pasar o para dónde ibas a ir. Pensaste que ibas a estar ahí por un tiempo, ¿no? Pues te quedaban de condena 18 años, ¿no? Sí, ya en Camagüey, porque casi estuve un año en, en Guanajay. Después, después de 2 años en Camagüey, creo que fueron 2 años. Y de ahí entonces me llevaron para Guayabo. El Guayabo fue el viaje de la... Me acuerdo que el viaje a la isla fue en avión y que estaba lleno de seguridad, de gente de la seguridad del Estado del avión. Y pero del viaje de Camagüey a La Habana, de verdad que no me acuerdo ni cómo fue ni nada. ¿Y te acuerdas quién vino y te dijo, recoge tus cosas que te vas? No, es que esa gente nunca te dicen recoge las cosas que te van. Es decir, te lo dicen, pero en el momento ya que te vas. No te dicen, oye, prepárate que mañana te vas, o pasado mañana, o dentro de 3 días. Claro. Ellos llegan. Papi, hay como un ruido detrás. Hay alguien como dándole algo. Entonces, básicamente, no, de sorpresa. Te fuiste de sorpresa, ¿no? Te montaron en un avión. Ajá. No, en un avión no. De Camagüey a La Habana, probablemente haya sido en un van de eso igual que me llevaron. Pero la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo. Se me borró esa parte. Papi, ¿no será que te habrán drogado? No, ellos trataron de drogarme. En Camagüey trataron de drogarme muchas veces. Eh, y en la isla también. En Camagüey me daban pastillas de oxicodón. Son unas pastillas que son droga pura. Eso tú te tomas eso y cuando llevas un tiempo tomando eso ya te habitúas a tomar eso y ya después no puedes dejarlo y te emborrachas. Y tomas una dosis más grande, ¿no? De la recomendada. Eso lo usaban la gente allá en la prisión para emborracharse. Y ellos me estuvieron dando esa pastilla, me daban 3 pastillas esas días. Y yo las botaba por el tuco. Y el tuco es el baño, Sí. baño tuco. Pero no es un baño de bañarse, sino de otra cosa. Sí, un hueco. Ah, bueno. Eh, ese, esa pastilla me la estuvieron dando. Yo le decía a la enfermera, mira, dile que no me dé más esa pastilla, que eso no lo necesito. Yo no voy a tomarme eso. Yo no he pedido eso, ni yo necesito eso, no estoy loco, ni tengo problemas en los nervios, ni nada. Así que no me den eso. Pero me lo seguían dando. Y yo lo botaba, yo lo iba echando por la... Eh, hasta que ya no, yo dije, yo le dije a ella, bueno, si me las dan, se las voy a empezar a regalar a los presos. Hasta ahora la estoy botando en el tuco, pero si me las siguen dando, se las voy a regalar a los presos. Que dicen que ellos no tienen, que ellos la necesitan. Claro, Ya no me la dieron más. claro. Sí, porque empieza el contrabando. Pero imagínate tú, si allí como la forma de esa gente torturar a los presos, el psicólogo de la prisión, el psicólogo de la prisión, bueno, el nombre lo dice, tú sabes, el psicólogo es el tipo que se preocupa por la, por la estabilidad mental de la gente, ¿no? Bueno, el psicólogo una vez iba pasando por frente a mí, yo lo veo que va para allá, cuando yo lo vi que pasó para allá, yo me paré en la reja. Y cuando regresó, oigo que le dice
guardia que estaba ahí, al guardia que iba con él. Dice, ahora cuando me vaya ahora cuando me vaya le das una entrada de palo. Este es el Wow, psicólogo. wow. Dice, ahora cuando yo me vaya le das una entrada de palo. Y yo le dije, oiga, ¿usted es psicólogo por casualidad? Más nunca lo vi. Lo sacaron de la prisión y ya enseguida, al momento lo sacaron de la prisión. Ya, ¿Tú crees que ellos estaban pendientes de todas las noticias que tú sacabas y todas las denuncias y por eso tomaban acciones? claro, ellos sabían que yo denunciaba todo eso, pero aparte de eso, ellos dijeron, de salir esto, y si dejamos a este hombre aquí, cada vez que haga la mínima que haga, él va a sacar algo de ellos. ¿Entiendes? Claro, Imagínate, el jefe una vez yo estaba hablando por teléfono. Entonces el reeducador, que es como le dicen ellos al jefe de, lo, de, lo, de las áreas, ¿no? Ese reeducador que supuestamente está ahí para reeducar a los presos, para ayudarlos, para sacarlos a deporte, a esto. Nada de eso sucede, pero bueno, es para eso que supuestamente los pone ahí. Bueno, ese me sacó un día el teléfono y yo estaba hablando normal, diciendo las cosas que pasaban en la prisión y tratando de que yo reportaba todo eso, aparte de que cuando venían las visitas o a veces escribía cartas y las mandaba, escondía, ¿no? Todo eso escondido, pero siempre, toda la semana me sacaban el teléfono y yo hablaba de todo lo que pasaba en la prisión, ¿me entiendes? Y claro. lo que me pasaba a mí, lo que pasaba en la prisión. Y entonces me empieza a decir el supuesto reeducador, me empieza a decir, Fabio, cállate, Fabio, cállate. Y yo, no, aquí hay uno que me está mandando a callar, que se yo, que dice que es reeducador, que se yo, pero eso no reeducan a nadie, y nada, lo que hacen es reprimir, que y entonces, bueno, termino yo ya los tiempos, te dan tiempo, en 20 minutos creo que era, y termino yo los 20 minutos y ya me voy me lleva para la celda. Y allí había un preso que era un preso de eso, que era confiable, ¿no? Y ese preso, eh, después, ¿no? Viene y me dice, oye, Fabio, cuando tú saliste de ahí de, de hablar por teléfono, atrás de ti salió el reeducador disparado para la jefatura y yo le caí atrás. Y entonces vio al jefe de orden interior y le dijo, oye, ahí estaba Fabio despachado por el teléfono hablando y lo regañé y se puso peor todavía. Y, dice que le dijo el jefe de orden interior, le dijo, déjalo que hable todo lo que le da la gana, que si no es por de una forma, de otra, él siempre saca todo lo que pasa aquí en la... No te preocupes por eso, cuando tú lo saques, déjalo que hable. Sí, sí. Papi, escúchame, enciende la luz que acabaron de apagar. Esa luz enciéndela para que se vea bien tu cara. Pues Entonces, básicamente, papi, nada, dale para la isla, porque la isla yo creo que es, como tú dices, llegué a la isla, yo no quería ir para la isla. ¿no? Prefería que me hubieran dejado en La Habana, porque la isla, en Guayabo, ¿no? La zona esa de Guayabo, tú sabes que hay un campo de tiro. Sí. Y yo una vez fui a tirar allí y nos dejaron la noche entera por la reserva esa, cuando estaba en la reserva. Y nos dejaron la noche entera ahí. Y yo me tuve que pasar la noche entera corriendo. Y eso que andaba abrigado y todo, Por los mosquitos. los mosquitos, los ejenes, los roedores. A mí eso me hace un daño. Sí, A mí los mosquitos me pican y me hacen una roncha así de ese tamaño. claro. Y, y a mí eso me hace un daño del carajo. Y era la picazón y yo no soporto eso. No soporto. Oye, yo no soporto eso. Y yo sabía que el guayabo ese estaba infectado de eso, ¿entiendes?
Y ahí, cuando me llevaron para allí, bueno, allí eso fue terrible. Esa no es la peor prisión de Cuba porque no se ven se ven en otras prisiones, pero en lo que es las condiciones sí es la peor, sí es una de las peores, porque hay otras prisiones en Cuba también, en Pinar del Río y en La Habana, que también tienen muchos ejenes, muchos mosquitos, son iguales, parecían Yo guayabos, estuve, ¿no? acuérdate que yo pasé el servicio militar ahí en la 56 Ah, tú sabes. y los mosquitos y los genes eran increíbles. No lo puedes creer. Porque uno se pone, te acuerdas, el uniforme ese verde que te daba y donde se te apretara la piel con la ropa, ahí te picaba. Entonces había que andar Exacto. así como medio sin moverse para que la ropa no se te pegara, para que el mosquito no te picara. Sí, sí, yo te digo que ahí en el guayabo ese, una vez fumigaron conmigo adentro de la celda. Mira, yo, sin mentirte, el colchón de mosquito era de este alto. Tenía como 2 centímetros el colchón de mosquito que quedó cuando al otro día por la mañana. Wow. En todo el piso del frente de la celda, todo eso estaba lleno, 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 lleno de mosquitos. Yo tenía mosquitero de tul y mosquitero del otro. Nunca me dejaron tener un ventilador. Estuvieron llevando ventilador durante semanas y durante meses y meses y meses. Me estuvieron llevando ventilador, pero nunca lo dejaron entrar. Siempre decía, no, falta la autorización de no sé quién, no, que no sé qué, que no sé cuándo. Nunca lo dejaron entrar. Y bueno, allí los presos no usaban ni luz, como en Camagüey. No, allí no había, en la celda no había ni una luz. No había ni una luz. Allí en la isla habían luces afuera, es decir, en el pasillo, pero dentro de la celda no. Hasta yo cuando llegué allí ya entonces pues, dejaron a la gente tener luces adentro de la celda porque ya yo venía de Camagüey dando bronca con eso, ¿no? De que no había ni luz allí. Cuando tú llegaste a la isla, que tú empezaste a exigir una luz en tu celda, ¿no? No, yo llevaba ya mi cable con mi bombillo. Eh, Ya iba ¿Y preparado. dónde está el toma corriente? No, el tomacorriente no, eso es instalarlo en el bombillo del pasillo, amarrarlo ahí y poner el cable para dentro de tu celda y ya esa era la. Oh, y todas las celdas cogían electricidad de ese mismo, No, con ese mismo sistema. en el pasillo había habían varias luces, ¿no? Y Sí, entonces cada celda, ¿sabes? De que el que más cercano tuviera, pues de ahí cogía la corriente. coño. Y Entonces, cuando tú entonces, entras ahí a ese lugar, está ahí un montón de cables guindando así a lo rústico. no es un montón porque no, casi no, por ejemplo, el pasillo donde yo estaba, ahora me estaba yo. El pasillo donde yo estaba, había como 10 celdas. Y en esas 10 celdas nada más ponían gente de vez en cuando. Ponían a uno, estaba ahí 10 días, lo quitaban. Porque en realidad esas celdas, bueno, yo estuve 2 años casi ahí. No, 2 años no, casi 5 años estuve ahí. Casi todo el tiempo que estuve en el Cuidado. Casi 5 años estuve ahí. Pero esa celda en realidad nada más puedes estar 21 días. Esas celdas son para 21 días. Lo que pasa es que ellos no cumplen con nada, ni siquiera con lo que ellos mismos establecen, ¿no? Claro. Y bueno, aquello fue terrible con ese lío de los genes, los mosquitos. Eh, ahí, por ejemplo, una vez me mandaron a un preso a que me diera. Y, y yo le dije a la seguridad del Estado, porque me dio por aquí, que me hizo así con los dedos, me dio en un ojo. Y que es la única vez que me dieron ahí, ¿no? Que tuve un problema así físico, ¿no? De confrontación física. La única vez, ¿no? Porque después a ese mismo, después yo le dije de la seguridad, yo te voy a demostrar a ti que ese no se faja conmigo. Que ese, si no es porque ustedes lo mandan y ustedes le prometen saber a Dios qué, ese no se faja conmigo. Claro, Ahí, entonces ya después yo se lo demostré. Yo le di unos cuantos piñazos al hombre y el hombre ni me respondió. claro. No, no quiero. No.
Ahora, inicialmente si tú estás en una celda solo, con 10 celdas en el pasillo y tú estás solo, ¿de qué manera otro preso puede venir a agredirte? Esa vez me habían sacado para un cubículo. Y ahí estuve en el cubículo ese como una semana hasta que pasó eso. Y de ahí me volvieron a llevar para la celda. ¿Tú crees que te sacaron al cubículo a propósito? Claro, ellos lo hacían para eso, para torturarte, para testarte. Entonces, un cubículo es un lugar donde hay 8 más, 7, 8 más. ¿Cuánta gente en el cubículo? El cubículo puede ser que hayan 8, pero en la nave hay, no sé, 100, 200. El cubículo son 8, pero sacan a todo el mundo, por ejemplo, a la comida, solo sacan juntos. A, a, a ver la televisión, hay un de esos, un lugar, abren ahí, por ejemplo, la celda, los cubículos, eso, ¿no? Y le dicen a la gente que vayan que puede salir al televisor si quieren. Y ahí están comunicándose todo, ¿entiendes? A veces te vas para un cubículo de uno que tú conozcas, si es que conoces, si te llevas con alguien así como para... Entonces, ¿qué pasó exactamente ese día que ese tipo te dio en la cara? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Nada, él cogió y estaba delante del guardia, estaba el guardia, estaba él. Y él ya me dijo, oye, dale para el cuarto de televisor. Y yo le dije, no, yo no voy para ningún cuarto, yo no quiero ir para ningún cuarto de ningún televisor. Y ahí me traje, me metió en manotazo, pero cuando fui a responderle, ya el guardia estaba ahí para aguantarme. ¿Entiendes? Y así, ya después en la celda, yo lo vi una vez, lo pusieron en la celda y lo sacaron al sol conmigo, a ver si yo le hacía algo. Y entonces, cuando vieron que yo le fui para arriba y le di 2 o 3 piñazos, pues entonces el guardia me cogió por aquí, pero no me hizo nada. El guardia, sí, ese guardia era, no, parece que no tenía órdenes de darme golpe. Y entonces nada más me cogió por aquí así, me dijo, Fabio, cálmate. Y ya yo me calmé, porque yo no quería tampoco, yo nada más lo único que quería hacer era demostrarle, yo no quería darle porque en realidad eso yo sabía que era mandado por ellos, ¿entiendes? Pero yo quería demostrarle a ellos que ese no se fajaba conmigo, ¿entiendes? Y porque yo en la prisión yo era pacífico, ¿entiendes? No trataba de buscar conflictos ni nada de eso, ¿entiendes? Al contrario, evitaba todos los que pudiera, todos los que pudiera. Y después ese preso eh, le mandó una carta a Rolando Jiménez Posada, que es un preso que estaba conmigo ahí en la celda, un preso político, que es un gran ser humano. Y conmigo era mi hermano ahí en la prisión. Ahora vive en la República Checa y hace muchos años que no sé él, pero sigue siendo mi hermano. Así que si me oye, le mando un saludo de él. Claro. Él siempre, él me dijo una vez, Fabio, lo que ellos nunca van a poder lograr es hacer que yo me faje contigo. Claro. Yo me acuerdo de todo eso. Papi, entonces él le envió una carta, ese preso que te agredió, le envió una carta a tu amigo y ¿qué le dijo? De todo lo que le habían hecho, le habían dicho que si él me daba, ¿no? Que ellos le iban a dar un pase, es decir, que lo iban a dejar ir a su casa y por unos fin de semana, una semana, algo. Y que cuando regresara, que lo iban a poner en la 60. La 60 era una prisión más suave. Es decir, era como donde trabajaban y estaban Sí, al yo aire sé. libre. Entonces, imagínate, eso era un gran premio para un preso. Y él lo hizo por eso. Pero después que él me hizo eso, que le dieron el pase, no se presentó cuando tenía que presentarse, no se presentó Son gente que siempre han estado presos. Claro. Lo ven que no tienen un guardia al lado, piensan que ya la libertad forever. Sí. ¿No? Y, y lo que le pasó fue eso, que no se presentó y ¿cómo sea? Y ya no lo llevaron para 60, ni le dieron ningún beneficio, ni nada, ni más nada. Y ya entonces él escribió eso y le... ¿Tú Ah, tú crees que los presos en la isla te respetaban de la misma manera que te respetaban los comunes en Camagüey? ¿Había la misma cultura o la gente de la isla son más?
No, no, no. Allí en Camagüey, en, en la isla era muy diferente. En la isla había muchos, la mayoría de los presos se solidarizaban con uno, pero había muchos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa en contra de uno. ¿Entiendes? Claro. Por ejemplo, ese mismo que me hizo eso del piñazo, después se arrepintió 1000 veces. ¿Por qué? Porque los presos no, tú eres un descarado, tú atacaste a Fabio, ¿entiendes? ¿Cómo es? Es decir, que los presos allí se vengaban cuando alguien me hacía algo, ¿entiendes? Y hay muchas formas de que los presos demostrar que, que ellos que están conmigo, ¿entiendes? Que están en contra de esa gente. Y ellos saben que si estar conmigo era estar en contra del gobierno, Claro, ¿entiendes? claro. Entonces, casi la mayoría de los presos son en todo Cuba, igual que la población en la calle. Cuando en la calle yo decía algo en contra del gobierno, todo el mundo me apoyaba. Incluso la gente, cuando alguien salía a contradecirme, la misma gente se ocupaban de caerlo, ¿entiendes? Le caían arriba. Oye, no, que tú, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Entiendes? Y eh, lo que pasa Al, es, pare- lo, al parecer, Camagüey tenía presos de toda Cuba, ¿no? Al parecer. Pero parece que la isla tenía presos de la isla. ajá, la isla, la mayoría de los presos que había en la isla eran de la misma isla, la inmensa mayoría. En Camagüey sí, en Camagüey, como tú dices, eran los presos de todas las prisiones. Bueno, los presos que le hacían algo a un guardia en otra prisión lo llevaban para ahí. Claro, En una prisión, en cualquier prisión había gente de Pinar del Río, de los lugares más alejados de Cuba, estaban ahí en Camagüey, había en Camagüey. Había gente de todas partes, de todas partes. Y eh, en la isla, ya te digo, fueron 5 años en una celda. Después de ese incidente con ese hombre, eh, Osman se llamaba, no me acuerdo, el apellido no me acuerdo. Bueno, después de ese incidente, ya yo fui para la celda y ya yo dije, no, no, yo aquí no salgo, yo aquí no salgo. Y ahí estuve 5 años en la celda. Allí estuvo al lado mío, a los pocos días de llegar ahí, llegó el Fidel Francisco Rangel Sánchez. Ese, el, ese el Fidel, FIDE. hablamos de Fidel, pero se llama Fidel Francisco Rangel. Ese es un gran hombre, ese es lo máximo, una persona excepcional, noble, buena persona. No, lleva 14 años sin parar en el Facebook denunciando todos los días, 5, 6 veces, 7 veces al día en el Facebook. Sí, sí, No sí. para. Sí, sí, él es un apasionado de la libertad de Cuba. Él, él siempre estuvo ahí cerca de mí, siempre apoyándome. Sí, ese es una gran persona, el Fidel. Y ahí a Fidel, a mí, por ejemplo, a mí me torturaban allí en esa prisión de muchas maneras. Por ejemplo, ellos venían y allí no había donde tender ropa. Y yo lavaba la ropa y la tendía en la misma celda, con un hilo que iba desde la puerta de la celda hasta una ventanita que había atrás de barrote. Y amarraba yo a los barrotes de adelante y a los barrotes de atrás, amarraba un hilo y ahí tendía la ropa. Entonces ellos venían y me decían, Fabio, esa ropa ahí. Y yo le decía, ¿Qué hace que esté ahí? Dice, no, eso no puede estar ahí. Y yo, pues mira, si quieres, quítala tú. Si no te conviene que esté ahí, quítala. Claro. Pero yo no la voy a quitar porque yo no tengo dónde tender. Ya no tiene que tender afuera. Tender afuera era tender en la hierba. Es decir, poner la ropa así, tender la ropa en la hierba para que se secara. Pero tú tenías acceso afuera también. No, 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 no. Yo, por ejemplo, si yo hubiera querido tender la ropa afuera, yo hubiera tenido que lavar, a ver si la daba al pasillero, el pasillero la llevara sabrá Dios para dónde, ¿no? Y la hubiera tendido por allá, por ahí. Wow. ¿Entiendes? Y después cuando se secara ahí en la hierba, entonces Sí no te la había. recogía. Exacto. No,
esa es la otra. Que eso se prestaba para todo eso, para robársela. Y Claro, claro. una cosa cada día Sin y regla, la madre otra. sin regla. Exacto. Pero yo ni pensaba en eso, porque a mí eso no, de eso de tender en la hierba, eso no me importaba a Sí, mí. es una opción. Ajá, para mí no era una opción. Y yo dije, yo si yo tiendo aquí es más higiénico tender aquí, ¿entiendes? Y que le dé el vientecito para aquí y para allá, que no, que no en una. Y, y entonces ellos, por ejemplo, ellos venían y decían, oye Fabio, tienes que quitar eso ahí. Y yo le decía, no, quítalo tú. Decían, no lo vas a quitar. No, pero ya haciéndose los bravos. No lo vas a quitar. No lo voy a quitar. Dice, espérate, tú vas a ver ahora. Y se iba. Entonces venía otro. Cabo las 2 horas venía otro. Fabio, esa tendera, ¿por qué lo tiene? No, ya le expliqué a fulano, que sé yo, no sé cuándo vamos a. ¿Entiendes? Y así ahí era constantemente ahí con la misma. Ellos no Como, quitaban la tendera. como te mantenían Decían, como en jaque, como diciendo, ya vas a ver lo que te va a pasar. exacto. Y entonces eso lo hacían constantemente. ¿Entiendes? Lo hacían con eso, lo hacían con cualquier cosa. Una pregunta, esos chamaquitos que venían cada 2 horas, me imagino que a veces eran diferentes tipos de gente, ¿no? Porque yo conozco gente que cuida presos. Es decir, que mi primito de 18 años lo ponen a cuidar presos. Puede ser cualquiera, o eran oficiales ya, hombres mayores que hacían ese tipo de trabajo. ¿Quiénes eran? ¿De qué edad a qué edad eran los que te cuidaban y venían y te metían las precisas esas? No, eso, lo que venían a hacer eso eran los oficiales. Pero allí en las prisiones que yo estuve, nunca había un muchacho de 18 años ser Entonces los ponen afuera, en las alférez. postas. Esos son de las postas. Esos si son del servicio, si lo que van ellos a pasar el servicio lo ponen en las postas, eso no lo ponen adentro. Claro, Esos son nada más para las postas. Es decir, esos no son guardias de la prisión. ya, te Eso, entiendo. eso los ponen ahí, esos son guardias del ejército que los ponen a cuidar el perímetro de la prisión. Sí, sí. Pero no, allí no hay muchachos de 18 años de guardia, yo no vi ninguno. Entonces ya son Yo, hombres hechos y derechos. y si son gente ya mayores, gente hombres. Y entonces la mayoría, por ejemplo, los que me hacían eso a mí, no eran guardias, eran oficiales. Los guardias no hacían nada de ¿Cuál es eso. la diferencia entre un guardia y un oficial? Los oficiales es que tiene grado, el guardia no tiene grado. El guardia, Yo entiendo, pero básicamente más tiempo. el guardia es el carcelero, el que hace, por ejemplo, si tienes que moverte de un lado a otro, vienen dos guardias y un oficial. Un oficial puede ser un teniente, un subteniente, un sargento, ¿no? Eh, y, y un capitán, un coronel, lo que sea. Usualmente Y los oficiales son mayores, son gente mayores ya, ¿no? Pasado los 40, tú dices. no, no, eso no tiene nada que ver. Puede ser, por ejemplo, 20 y pico años, 30 y pico años. Cualquiera puede ser ahí, Oficial. depende. Y tú, por ejemplo, tú sabes en Cuba cómo funciona eso de los militares, ¿entiendes? Es como mismo el servicio militar. Si tú, por ejemplo, estudiaste Derecho, por ejemplo, ya tú entras en Cuba con grado de teniente a Oh, la Fuerza Armada, oh. ¿entiendes? Yo no sé Entonces, mucho de eso. Yo pasé por ahí, pero eso no pasó por mí. yeah. Sí, porque tú eras, ¿cómo se llama? De la EJT, tú no eras del De ejército. la, de la EJT y sí, básicamente, no, eso tenemos que hablar de eso después. Ajá. Bueno, eso, había muchas formas de reprimirlo a uno, muchas formas de tenerlo. A uno estaba solo en la celda, no tenías con quién hablar. Es decir, por ejemplo, yo me ponía a hablar con Fidel, pero yo sabía que tenía que tener cuidado con lo que no podía decir cualquier cosa que yo pensara. Claro. ¿Por qué? Porque ellos estaban oyendo, ¿entiendes? Entonces, para mandarle, por ejemplo, un papelito a Fidel, tenía que ser con un pasillero, De que, era, confianza. que eran puestos por ellos Ujú. ahí, ¿entiendes? Que lo más probable era que el papelito antes de llegar a Fide llegara al oficial, lo mirara, lo leyera y si le convenía se lo daba y si no, no se lo daba. ¿Cuán, ¿Entiendes? cuán lejos estaba FIDE de ti? Eh, eso, eso era el área de la celda, ¿no? Eh, era
10 celdas divididas entre 4. Es decir, 10 celdas, 40 celdas, 10 10 celdas en cada pasillo. Okay. Eran 4 pasillos, ¿me entiendes? 2 pasillos en un lado y 2 pasillos en el otro. Yo estaba en un pasillo y Fide estaba en el otro. Fide y Rolandito estaban es decir, Fide estuvo un tiempo en el pasillo al lado del mío y otro tiempo en un pasillo que estaba del lado para ubicarnos bien, la celda tiene la entrada de la celda a mano derecha estaba Fide y Rolandito y a mano izquierda pasando la celda del frente atrás estaba yo. A Fide lo movieron paralelo a la celda mía también. A Fide lo movieron creo que varias veces, no me acuerdo bien. Pero sí, él la mayor parte del tiempo estuvo cuando tú entrabas a la celda a mano derecha. Para poder entenderte con el tema de la distancia, para poder comunicarte con ellos, ¿tenías que gritar o podías hablar normal? Sí, no, tenía que hablar alto. Tenía que hablar, no tenía que gritar, pero sí tenía que hablar alto. Sí, bien alto, casi gritar. Claro. Y ahí estuvo Fide y Rolandito todo ese tiempo que yo estuve ahí, ellos estuvieron ahí. Ya Rolandito después me dijo que ya él estaba cansado ya de estar ahí, que se iba a ir para un destacamento. Y lo llevaron para el destacamento y ya no regresó más. Ya no regresó más ahí a la celda. Y creo que un día regresó y estuvo 2 o 3 horas ahí, un poco de horas, y después lo devolvieron a otra vez para. So, te puedo decir que los 5 años que tú estuviste en Guayabo, estuviste solo la mayoría del tiempo. Sí, sí, todo el tiempo yo estuve solo. Yo allí era desesperante eso, desesperante. Allí, por ejemplo, una vez yo tenía una revista que tenía una Newsweek que tenía a George Bush en la portada. Y me la quitaron, nada más que porque tenía la foto de Bush. Tenía que leer allí los libros que ellos. Dejaban pasar. Lo único que yo podía leer ahí eran libros clásicos, literatura clásica. Porque otros libros contemporáneos no lo dejaban, ya no. Ellos, autores que parece que ellos tenían un listado de los autores que yo podía leer. Y los que no estuvieran ahí no lo dejaban entrar. Por ejemplo, me llevaban una cantidad de libros y ellos separaban estos no y estos sí. Y me dejaban entrar unos pocos. Y si, por ejemplo, era Víctor Hugo, me lo daban pasar. Dostoyevski, me lo daban pasar. Pero ya, Entonces, después de cuánto tiempo ya te aburriste hasta de leer. yo te digo, no sé si te lo dije ya, pero antes de yo entrar a la prisión siempre leía. Sí, Siempre yo, sí, de eso me recuerda. desde los 13 años siempre me gustó leer, siempre. Y yo me leía antes de caer preso por 2 libros a la semana. Cada vez que tenía tiempo, antes de dormir, yo cogí, me tiraba y leí un poco y tenía un hábito de lectura bien. Pero en la prisión, ya al principio leía mucho. Me pasaba los días y los días leyendo. Pero ya en el Guayabo, con toda la tortura y toda la tortura psicológica, Sí. por ejemplo, a mí me sacaban al patio, me sacaban solo. Me sacaban solo al patio. Y imagínate, el patio era un patiecito rodeado de cemento, más o menos como 3 metros de 3 metros de altura. Y ahí en ese patiocito yo caminaba y eso. A veces me sacaban a las 2 de la tarde, por ejemplo, había un sol allí que no había ni quien se moviera, ¿no? Claro. Y a ese día yo le decía, no, yo no quiero sol. Ya yo no salía el sol cuando me sacaban a esa hora porque no se podía. Eso estaba ahí. Imagínate en Cuba un cajón de cemento, porque eso era un cajón de cemento. No había quien estuviera ahí afuera. Otra vez me dejaban sacar, era una hora diaria, de lunes a viernes, sábado y domingo no había
pero de lunes a viernes era 1 hora diaria. Entonces nos sacaban ahí a jugar. Y entonces yo me ponía a jugar con los presos ahí, nos poníamos a jugar cancha y a la mano, ¿eh? Y ahí jugaba. Por cierto, yo era campeón, nadie me ganaba. Estaba bien en forma de esa. Y siempre, pero ellos cogían y me sacaban unos días así con presos y otros días decían no, ya, y no me sacaban con nadie, ¿no? ¿Entiendes? Como para que el contraste era grande. A veces me dejaban 1 hora y media ahí jugando con los presos, ¿entiendes? Pero ya después otro día cogían pum y ya no me dejaban sacar, ya no me dejaban. Usualmente eran los mismos guardias. Un momento de distensión que uno tenía era el juego ese, ¿no? El rato ese que jugaba hoy. Y entonces que te lo quitaran era algo pesado, ¿no? Duro. Que tú no decías nada, pero te lo sentías, ¿entiendes? Porque es una forma de tortura psicológica. Imagínate, estar en un lugar trancado, que tú no puedes ni hablar de corazón con la gente, ¿no? Es decir, tú no. Claro. Y lo mismo y de esa manera, yo me fui, eh, se me fue perdiendo el rumbo, ¿no? ¿Cómo así? Y llegó el momento que ya yo no quería leer nada, ni hacer nada. ¿Bien? Ya yo me ponía a jugar ajedrez yo solo, yo mismo ganaba y perdía. Porque ya no podía ni jugar ajedrez ya con nadie. A veces, uno con un ajedrez allá y yo con un ajedrez aquí nos poníamos a jugar. Pero ya después sacaron a todo el mundo y ya no me dejaban ni jugar ajedrez con la gente, ¿entiendes? Y así muchas formas que ellos usaban, cada cosa ellos la usaban, te dejaban hacer algo y después te lo quitaban. Y de esa manera me tenían ahí. Fueron 5 años en eso, sí. Claro. Cinco años en lo mismo, todos los días, ahí. Si te puedes acordar, quiénes eran las personas responsables por dar las órdenes en la prisión de Guayabo? Ahí, en el caso mío, es la seguridad del Estado. Es decir, en el caso mío, la seguridad del Estado era el que mandaba. Eran los que mandaban ahí lo que había que hacer conmigo. La Y conmigo seguridad del Estado no son los guardias de la prisión, son otra no, institución. esos son gente que, ¿cómo se llama? Que de la seguridad del Estado es un organismo del Ministerio del Interior, ¿no? Y esa gente de la seguridad del Estado son la policía política de Cuba, ¿no? Esa gente de la seguridad del Estado, el trabajo de ellos es reprimir a todo el que esté en contra del gobierno. Claro. O sea, cuando tú caes preso, pues ellos son los responsables tuyos. Eso es lo que me pasó en Monaghay con el jefe de la prisión y el de la seguridad del Estado, que yo te dije ya, fue eso mismo. El jefe de la prisión pedía 10 días. Que por cierto, eso no te lo dije, eso se quedó en el tintero, pero ese jefe de la prisión de Guanajay había sido uno de los tronados en la época de, de Ochoa. ¿Tronado qué quiere decir? Y uno de los que estuvo involucrado en el problema de Ochoa. Que él mató a Ochoa. No. Involucrado es estar adentro del problema. Ok. Es decir, ser parte del problema. ¿Y cómo se Y salvó? gente Ochoa. Él estuvo como alguien de la gente Ochoa. Y ese me pedía 10 días. Sin embargo, el de la seguridad del Estado dijo 21. Y fueron Claro, 21. Es decir, el de la seguridad del Estado era más poderoso que él con respecto a mí. claro. Porque era ¿cómo se llama? Una, eh, una víctima de la seguridad del Estado, ¿no? Un preso de la seguridad del Estado. Bueno, entonces, a mí, en el caso mío, nunca la gente de la prisión, ni el jefe de la prisión, ni ninguna de esa gente, podía decidir nada respecto a mí. Para ellos hacer cualquier cosa respecto a mí, tenían que llamar a la seguridad del Estado. La seguridad del Estado aprobaba o no aprobaba, ¿no? Entonces, la seguridad del Estado iba allí y era el que le decía a ellos, oye, vamos a hacer esto y ¿Y esto y esto y esto. tú sabes quién es esa persona o no?
Eso, por ejemplo, en Guanajay era uno que se llamaba Omar, eh, pero esa gente no actúa solo tampoco. Probablemente ese iba con otros, es decir, iban otros allí, a los jefes de él a decirle, o él iba donde estaban los jefes, y los jefes le decían lo que había que hacer, Claro, ¿no? Y él era después que iban a la prisión, le decía mira, esto, pero esa gente tú nunca los conoces, es decir, tú puedes conocer al oficial que te atiende, como dice, ¿no? En el caso mío, Omar era el que daba la cara, ¿no? Y en el caso de la isla era uno de la caoba, que no me acuerdo de Ángel se llama. No sé si todavía estará ahí o ya se habrá ido. Creo que, bueno, ese Ángel de la caoba, ese era el, el oficial directo ahí. Eh, en Camagüey hubieron varios, por lo menos que me entrevistaron. Y yo me acuerdo que hubo uno que yo le hablaba, se puso rojo. ¿Eh? Pero él estaba diciendo la verdad. eh, y, y se puso rojo como un tomate. Encabronado, pero no podía hacer nada porque no tenía órdenes, porque toda esa gente se mueve por órdenes. claro. Si hay dicen mátalo, me matan a momento. Pero si le dicen no, no le vas a dar un golpe, no, no me pueden dar un golpe. Y, y así es como actúan esa gente. Papi, entonces básicamente estuviste 5 años en una celda que solamente está recomendada poner a las personas ahí por 21 días, porque por más de 21 días obviamente pueden haber daños psicológicos. Y tú estuviste ahí por 5 años completos. ¿Cuál Exacto. era tu rutina desde por la mañana hasta que te dormías por la noche? ¿Qué rutina tú tenías? Yo ahí yo me levantaba por la mañana. Me levantaba por la mañana, leía un rato. ¿A eh, qué hora te levantabas o no sabías la hora? no tenía horario. Bueno, tú sabes cómo allí pasaban, por ejemplo, el recuento, decían ellos, a las 7 de la mañana, pero yo la mayoría de las veces estaba, o si estaba durmiendo, y si no, no, yo no hacía caso a eso. Eso yo no le hacía caso. Ellos sí, a veces, Fabio, se ponían, ¿no? A veces. Oh, mira, una cosa que te quería decir era, antes de seguir con eso, para que no se me vaya a pasar, es que el uniforme de preso. Yo cuando estábamos en Guanajay, todo el mundo se vistió de preso, todos los presos políticos se vistieron de preso. Y yo, bueno, yo también, yo no, si no, todo el mundo se vistió de preso, pues yo también me voy a vestir, no voy a ser yo el. Y yo me vestí también de preso. Pero ya cuando llegué a Camagüey, vi que los presos, la mayoría no tenían ni uniforme para ponerse. Entonces ellos vinieron a darme un uniforme de esos de preso para que yo me lo pusiera. Y yo le dije, mira, yo no me voy a poner eso. Dáselo a los presos que lo necesitan. Cuando yo vea a todos los presos aquí vestidos, yo me voy a vestir Claro, de preso. Pero yo quiero verlos a todos vestidos de presos. Y con uniforme que estén sanos, no que estén llenos de huecos y llenos de parches. Entonces, ellos no, tienen que ponerte. Y me dieron 2 uniformes de eso y yo se los regalé a la gente. Se los regalé a los presos. Y así estuve. Ya una vez, que fue la única vez que yo salía, no sé si habrá Dios la vida, pero la única vez que yo salí vestido acuérdate que mi familia venía desde la isla hasta Camagüey, que era como ir es más difícil que ir de Estados Unidos a la Antártida. ¿Eh? ya, yo lo viví. Llegábamos como pasaba eso, ellos el día de la visita vinieron con un uniforme. Y me dice, si no te pones el uniforme no vas a visitar. Y yo, no, dame acá, y me lo puse. Y ese día Senia llevaba la cámara y me tiró la foto. Sabrá Dios si ya ellos conocían hasta lo de la cámara y la dejaron pasar. Se hicieron lo que no sabían y la dejaron pasar. No, yo creo que al final eso no influencia mucho porque está claro que tú nunca tuviste uniforme, yo te vi por todo el tiempo que tú nunca tenías uniforme, siempre camisa blanca y jean. Y las únicas veces que te digo uniforme fue ese día de la foto
y fue en Guanajay. En la isla no me acuerdo si te pusiste el uniforme o no. No, en la isla tampoco me puse nunca uniforme. En la isla ya me dejaron por incorregible, porque yo lo que hacía era eso. Ellos muchas veces me daban un uniforme para que yo me pusiera, y yo se lo regalaba a los presos. Al momento. Ellos me lo daban, coño, está bien, gracias. Yo me lo, no, póntelo, sí, sí, cómo no, yo me lo pongo. No te preocupes, yo me lo voy a poner. Y ya en Villamarista fue la primera vez que hubo roce con eso. En Villamarista yo me pasé todo el tiempo que estuve en Villamarista, cuando caí preso, yo me lo pasé en calzoncillo. Porque el uniforme que me dieron es que se lo regalé allí a los presos que estaban allá adentro. Y no lo quisieron y lo tiré para afuera. Lo tiré por una ventanita que había, porque eso era tapiado, esas celdas así eran tapiadas completas. Y yo lo tiré por una vez y no me vestí. Yo no me vestí ya cuando me fui a ir para la isla, ya me dieron mi ropa y me puse mi ropa y me fui para la isla. Pero yo lo que hacía era eso. Yo, cuando ellos me lo daban, ya después yo le decía, sí, sí, dame acá, no, dámelo, se me va a hacer. Y yo así ahorro mi ropa. Yo le decía, jodido. Claro, Y yo lo cogía y se lo regalaba a los presos al lado. Decía, oye, mira, fulano, coge un uniforme. ¿Entiendes? Y se lo mandaba al otro, oye, coge, se lo regalaba para así, ¿entiendes? sí, Lo regalaba. sí, está claro. Papi, entonces para regresar a la rutina diaria, porque son 5 años haciendo lo mismo todos los días. Sí, sí, sí. Y ahí, usualmente cuando me levantaba, desayunaba, el desayuno, pues yo nada más comía, lo que comía era, tomaba café con leche café con leche, pero todo leche en polvo y café instantáneo. Y eso no era calentado ni nada, porque ahí no había nada con qué calentar. Eso era, coge un poco de agua, echa la leche, echa el café y bátelo ahí. Y que quede ahí más o menos un saborcito café. Como el café instantáneo, tú sabes que es caliente. Hacer el café, calentarlo y derretirlo y eso. Claro, Pero como no había forma de derretir ni nada, pues entonces así mismo te lo tenías que tomar. Y a veces chocolate o algo. A veces era leche sola, pero no me alcanzaba para. Y, y muchas veces cuando me quedaba sin leche, pues azúcar, agua con azúcar. Y ya después del desayuno me ponía a leer, me acostaba, me ponía a leer ahí algún libro. A veces no tenía libros para leer, eh, pero tenía también folletos. Por ejemplo, yo aprendí mucha gramática inglesa y, y escribía bastante en inglés. Ya después que llegué aquí se me ha olvidado, porque si no practicas todo lo que no practicas se te olvida. sí, sí, eso tiene su truco. En aquella época no hablaba yo ni oía, ni entendía. Ahora entiendo mucho más y oigo y hablo bastante. Claro, Hablo más de lo que entiendo. Pero en esa época, cuando en Cuba sí aprendí bastante, porque todos los días estudiaba eh, con varios libros que tenía allí. Y ya después de eso, a las 12 venía el almuerzo. Ellos sí, eso sí, yo comía almuerzo. Siempre tenía que poner un poco de pan tostado y eso, y me comía lo que ellos daban allí, que lo que ellos daban casi siempre era arroz, eh, alguna pasta de algo. Eso nunca se sabía qué cosa era. Si, porque eso cogen los huesos, lo hierven, con el agua esa le echan harina y ya ese es el plato fuerte. claro. Le echan sal y, y la harina coge un saborcito algo. Sí, yo comí en el servicio militar y eso era la comida más asquerosa que había. Y entonces eso era lo que te daban. Y, y ya de ahí me quedaba, a mí me ponía a veces a conversar con Fide o con Rolandito. A veces me ponían presos al lado. A decir, no al lado, sino 3 o 4 celdas así, presos comunes. Y yo me ponía a hablar con ellos y eso ahí, me ponía a conversar con ellos. Eh, Ahí habían varios presos, varios presos que yo hablaba con ellos. Y algunos eran buenas personas. Me acuerdo que había uno que pusieron ahí que le escupió la cara al segundo jefe de la prisión. Pero ese tipo era tan asesino que no le hicieron nada.
No se atrevieron ni a entrar a la celda. Wow. Y no era que era un asesino, era conmigo él respetaba a los presos políticos. Y conmigo siempre se portó súper bien. ¿Entiendes? Súper bien. Siempre conmigo yo nunca tuve ningún signo no con él. Él se portó muy bien, muy bien. Bueno, yo no tuve nunca ningún signo no con ningún preso común, al no ser ese que es el caso que hace relativo. Claro. Pero Oscar se llama. Oscar como era una víctima del ¿Qué fue sistema. lo que le pasó a él? Ese desde los 16 años cayó preso y más nunca salió. Wow. Y pues ahí yo me ponía a conversar con los presos y eso, o si había preso allí para conversar. A veces no había nadie. Pues, me ponía a hablar con Rolandito, qué libro estaba leyendo, qué así, con Fide. Eh, le hablamos por ejemplo, con Fide hacía, eh, le hacía pruebas le mandé para allá un libro de que tenía las capitales, los países y sus capitales. Y entonces ahí me ponía a preguntarle, a hacerle pruebas. Y hacíamos varias cosas de eso. Y ya después, bueno, ya llegaba salía el sol, si había, eh, si había sol. Es decir, sol es la hora de recreación. Y salía a esa hora, y si no había, pues no podía salir de ningún lado. Y ya después volví a leer un poco. Si había alguien en la celda que jugara ajedrez, que supiera jugar ajedrez, me ponía a jugar ajedrez con él. Jugábamos él con un tablero y yo con otro tablero. ¿Sabes cómo era? Claro. F2 o whatever. Exacto. Así jugábamos. Y había uno me ganaba ese. Me ganó ese había ido a competencia de ahí de municipales en la isla. Pero nos dábamos unas batidas tremendas. A veces yo le ganaba. No, es decir, ganaba, perdía, pero una vez empezamos él empezó a apuntar, la ganó de las perdidas y ¿cómo se llama? Y él me había ganado. Había llevado ventaja creo que, imagínate tú, días y días jugando, ¿no? Y creo que en ciento y pico de partidos me había ganado él, yo había ganado 90 y pico, y él había ganado como 103, 104. Wow. Llevó unas Un, cuantas partidas de un ventaja. montón de jugadas. Y en días y días y días y días. Pero eso depende también del estado de ánimo que tú tengas. ¿Entiendes? Él estaba más relajado que yo, porque él lo sacaba, eh, tenía ¿cómo se llama? Más despejada la mente. Pero bueno, no hay justificación. ¿Cuál Ganó era, cuál era tu mayor preocupación en esos 5 años? Bueno, una de las cosas que tú sabes, contigo, yo siempre estuve cerca de ti. Es decir, yo podía vivir en La Habana mejor que en la isla, pero yo nunca quise irme para La Habana porque definitivamente no, porque en la isla estabas tú y siempre yo quería estar cerca de ti, ¿no? Y una de las cosas que me quitaron a mí fue esa, que tú tenías 14 años nada más, nosotros casi nos veíamos, toda la semana nos veíamos, y a veces te quedabas en la casa 2 o 3 días, y ya de eso ya no pudo ser más. Ya tú, como quiera que sea, esa es una edad importante en tu vida. Y, y ya no te volví a ver hasta los 21 años, prácticamente. Es decir, yo te veía cuando tú ibas allí, hablábamos un ratico, te pregunté cómo estás, que sé cómo estás todavía. Pero no era lo mismo que irnos por ahí a conversar, a caminar. ¿Sí? Sí. Y yo cuando estaba los últimos tiempos que estuve en la calle antes de caer preso,
fueron bien difíciles también. Ahí me acosaban a mí y me tenían loco. Ya estaban haciendo una guerra, yo no tenía ni que comer y no conseguía comida ni nada. Claro. Hasta hambre. Y me pasaba un día entero con un pan con croqueta. Y me acuerdo que tenía una novia que una vez fue a la casa y me dice, tócame el corazón. Cuando le toco el corazón tenía pum, 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 tenía una taquicardia además. Le digo, ¿qué te pasa, mía? Y dice, tú no sabes lo susto que yo paso para venir aquí. Así que la tenían acosada, ¿entiendes? Sí, Por ser novia mía. sí, Y tenía una amiga que también la llamaron. Esa vivía abajo de la casa, ahí abajo de Nena, claro. abajo de tu abuela. Sí. Ella vivía abajo de tu abuela, me conocía a mí de hacía años y años. Y entonces a ella, la hermana, me le dijo, oye, me acá, yo hablé con ella, yo estaba hablando con ella ahí en la calle 39, en la calle principal de la isla. Y, y le dicen, y después, y ya yo me fui, y después a los pocos días ella me llama. Y dice, oye, Fabio, ven acá. Tú sabes que el otro día cuando yo estaba hablando contigo en la calle, después que tú te fuiste, vino uno de la seguridad del Estado y me dijo, oye, tú, ¿por qué tú haces hablando con el Ah, contrarrevolucionario? Te va a buscar problemas. Ese tipo. ¿Sí? Sí. Que no solo en la prisión, en la calle también yo estaba pasándola mal. Yo la estaba pasando mal, 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 mal. Que yo no tenía en La Habana, mucha gente pensaba que yo era chivato de la seguridad del Estado. sí, Porque porque te viran la cosa, ¿no? era lo que la gente, los chivatos de la seguridad del Estado le decían a la gente de La Habana. Claro. Es decir, la gente que hacían los opositores, como ese Serpa, eh, ¿cómo se llama el otro? Ricardo. Papi, eh, ese cepa, eso es un caso muy, muy único, ¿no? Un tipo que estaba al lado tuyo haciéndose el que realmente le importaba el cambio y denunciar las cosas, y resulta ser que era un agente de la seguridad del Estado. pero eso lo sabía todo el mundo en la isla. Todo el mundo sabía que él era Te voy chivato. a contar algo que no sé si tú lo sabes. Cuando tú estuviste preso, yo seguí en la isla, yo estaba en la isla y yo iba, ¿sabes? A la cola del pan, a la escuela, a las cosas normales que uno hace, ¿no? Y de vez en cuando me topaba a Serpa. Por 7 años y medio, yo me lo topaba de vez en cuando. Y el tipo siempre, siempre me paraba. Tú sabes que él era así medio intenso, ¿no? Pabito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? Y yo, te voy a ser sincero, ¿no? Yo, todo el que andaba contigo, que no cayó preso, cuando tú caíste preso, para mí todo era chivato. Ese siempre ha sido mi corazonada, con el respeto a los que se lo merecen, ¿no? Entonces, ese tipo, es la realidad, ese tipo siempre me dio ese pálpito, siempre. Yo a todos los traté igual, así. Tú no caíste preso, mi papá cayó preso, tú eres chivato. Entonces, resulta ser que este sí, al final nos fuimos para España y salió que sí era chivato. Pero a mí lo que me da gracia es la hipocresía que él tenía para hablar con un niño, porque yo en ese momento era un niño, padre, 14, 15, 16 años, sin ningún tipo de valores, preguntarme como si tú realmente le importara cuando él fue el que te metió preso también. Sucio, Eh, sucio el tema. ese tipo era un socotroco. Ese tipo había sido, eh, me dijo alguien de ahí de Radio Caribe, que él había sido corresponsal de Radio Caribe. Y dice que era un guarapito a la policía. ¿Entiendes? Que lo tenían ahí para que chivateara a los demás, a los que estaban ahí. Y lo mismo hicieron en la oposición. Lo pusieron ahí para que chivateara a los demás. Entonces, él, eh, por ejemplo, una vez estamos transmitiendo para Radio Martino desde un teléfono, el mismo teléfono, estábamos uno al lado del otro. Y, y le dice, creo que era Amado Gil, no, ya no me acuerdo quién fue que nos estaba recibiendo me dice a mí, Fabio, tú te equivocas mucho, porque tú lees y te trabas y vuelves para atrás y para adelante y a veces no hay tiempo para editar todo eso. Y, y entonces no, esa noticia no sale, aunque esté buena la noticia. Lo tienes que escribir y dejar todo bien clarito, ¿no? Y cuando lo dejes todo bien claro, entonces leerlo, para que no te trabes. Yo hacía notas, ¿no? Escribía. Y le digo, no, está bien. Y cuando le toca a Serpa, le dice a él a Serpa, Serpa,
El problema tuyo es que tú te comes las heces. Tienes que pronunciar las heces. Bueno, empezamos a transmitir y le toca hacer. Cuando le toca hacer, hizo la noticia bien, con todas las heces, todo, pronunció todo bien. Pero al final dice, reportó desde reportó desde Nuevas Geronas, Carlos Serpa Maceda. Le metió todas las S a la Nueva Verona. ¿Eh? Desde Nuevas Geronas. Él era un socotroco. Él no sabía ni escribir ni nada. Tenía millones de faltas de ortografía y lo que lo pusieron ahí y a la gente de aquí de Estados Unidos, de Radio Martí, de todo eso, de toda la gente que recibe aquí noticias, lo que le interesa a ellos es que haya noticias, que se reciban noticias aquí. ¿Sí? Si son verdad o mentiras, ya es un problema del que las manda. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, la sed por comunicar y mantener a la gente prestando la atención a esas plataformas a veces crea este tipo de situaciones. exacto. Y, y ese en realidad, pero yo mismo le dije, lo dije a Radio Martí, que él era de la seguridad del Estado. A esa gente no le importa eso. Que tú digas, ¿entiendes? Hasta que no lo dijo el gobierno, no fue eso. ¿Entiendes? Claro, claro, claro. El problema es que en toda esa época, en que según la gente de La Habana, ¿no? Es decir, alguna gente, no todos, pero con los que yo trabajaba, eso no pensaban que yo fuera seguridad del Estado. Pero con todos los de alrededor sí pensaban que yo era la seguridad del Estado. ¿Entiendes? Claro. Porque ellos se encargaron, oye, Fabio, oye, ten cuidado que sea de la seguridad. Ten cuidado que soy chivo, ten cuidado que... ¿Entiendes? Y entonces esa gente no me daban entrada, ¿no? Porque pensaban que yo era chivato, porque el problema es que en Cuba la oposición es muy compleja, porque la gente que de verdad son opositores, a eso se le hace todo difícil. Pero la seguridad le facilita la información a todos los que no son agentes de ellos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un contacto bueno aquí en Estados Unidos, la seguridad lo sabe, porque todo tiene los teléfonos, todo se comunica, todo. Sabe todo cómo es la. No sé, si hay uno que es chivato de ellos, le dice, oye, mira, ve a ver a fulano, que fulano que tiene buenos contactos. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ahí va donde está ese fulano y le dice, coño, yo soy opositor en la isla, que hago esto, que mira, que... Y le mete una historia, ya tú sabes, que está preparada ya por la seguridad del Estado, todo lo que tiene que decirle. Y entonces le dice, no, mira, y cuando ese le dice, coño, yo he oído a Fabio ahí transmitiendo por, ¿cómo se llama? Por Radio Martí, que se ha oído noticias de Fabio. Dice, oye, no, pero ten cuidado con eso. Se transmite por noticias, por Radio Martí y todo eso, pero todo el mundo en la isla sabe que es policía. Y entonces, fíjate, hasta donde llega eso, que por ejemplo, Vladimiro Roca es hijo de Blas Roca y era un opositor de renombre en Cuba, porque pertenecía a un grupo que decían el grupo Los Cinco, el grupo Los Cuatro, no me acuerdo, que estaba ahí Marta Beatriz, Roque Cabello, que también fue influenciada por Serpa y por Lázaro. Lázaro también es de la seguridad. Toda esa gente eran chivatitos chivatos de la seguridad. Ellos no eran de la seguridad como tal. Sí, eran Ellos eran informantes. informantes de la seguridad. Porque ninguno de esos era la seguridad del Estado. Pero esa gente iban y le hacían un cuento chino y llevaban regalos y llevaban cosas, ¿entiendes? A la, y esa gente le creía. Entonces, por ejemplo, yo estaba preso allá y Vladimiro Roca fue a la isla, pero él no fue a ver a mi hermana, a ver a mi mamá, no. Él fue allí a la casa de los chivatos. Él fue a la casa de los chivatos y de ahí se fue para la otra.
hasta dónde llega, ¿no? Eh, el, Básicamente la manipulación. el control que tienen esa gente sobre todo, ¿entiendes? Sobre todas las cosas. Y bueno, para seguir con en la isla, cuando estaba en la isla, en la prisión, eh, yo vi que había allí, lo, había, fue un preso allí que tenía SIDA. Ese preso le dio su sangre a otros presos para que se inyectaran, para que se contaminaran de SIDA. Entonces eran dos pasilleros, dos presos que eran pasilleros. Ellos hacían eso para que lo llevaran para otras prisiones. Para otra prisión que era de enfermos de SIDA, que era una prisión más suave supuestamente. Sabrá Dios si era más suave o no, pero bueno, eso era lo que decía. Eso es decir que la gente tenía una esperanza que no sabía, no había manera de confirmar. Exactamente. Yo no sabía si de verdad era así o no, pero como quiera, la posibilidad de que fuera mejor, que supuestamente iba a ser mejor porque era de enfermos, como un hospital, ¿no? Sí, menos mosquito también seguro. Supuestamente, ¿qué? Menos mosquito también seguro. Seguro. Y esa gente se inyectaba la sangre esa y se enfermaron de SIDA. Entonces después yo vendía la sangre, porque eso eran dos delincuentes malos, de eso, de lo peor de la prisión. Y esa gente vendía la sangre. Y allí yo vi que empezaron a dejar que esa gente entraran para la celda donde yo estaba. Es decir, no adentro de la celda, sino al pasillo. ¿Entiendes? Al pasillo se prestaba para cualquier cosa, porque allí cualquier preso te tiraba un poco de mierda para adentro de eso, si le daba la gana, me hago podrido, cualquier cosa de esa, ¿entiendes? Una cosa asquerosa esa. Entonces, yo vi que ya esos dos presos lo dejaban, eran como allí, como los dueños de aquello allí, ¿no? Y iban para allá y para acá, y ya yo estaba ya erizado con esa gente. Entonces ahí vino un oficial de eso y me dijo, Fabio, eh, porque lo mismo que dicen Camagüey de eso que yo te dije, de trabajo psicológico, ¿no? Claro, De hablar con los presos, eso también lo dicen ahí en la isla. obvio. Y había mucho guardias allá pidiendo baja y así que se iban y los cogían y los volvían a meter para allí, los metían presos, y cuando cumplían los volvían a llevar para allí, así. Claro. Y entonces, no le daban baja, no le Bueno, ¿y daban la baja. qué te dijo ese? Ese me dijo, Fabio, vete de aquí a la celda, porque te pueden hacer algo. ¿Entiendes? Y ahí yo lo veía. Y dije, mira, voy a ir para un destacamento. Y me fui para un destacamento. Eso fue el final. Sí, ya casi ya al salir para acá. De ahí, en vez de llevarme por un destacamento, me llevaron para la enfermería. Y en la enfermería estuve unos días ahí y después entonces me llevaron, parece que preparando el destacamento donde me iban a poner. Y ahí me pusieron un destacamento ahí que ahí no tuve ningún problema ni nada. Y esos fueron ya los últimos 2 meses, creo que fue. Pero Fide, yo le dije, vamos Fide para un... Y Fide no quiso. Fide me dijo que no. Se quedó con esa gente. Entonces esa gente al final cogieron agua caliente hirviendo y se la tiraron a Fide. Ah, Y lo quemaron todo. eso es lo que te iban a hacer a ti. Sabrá Dios. ¿Entiendes? Escucha, pues. A Fide le quemaron, se quemó los brazos, pecho, parte de la cara así, y acabaron con él. Y ahí lo llevaron. Ya en esa época, ya yo no estaba ya, yo no me acuerdo si yo estaba todavía en el Guayabo o ya yo había salido para España. So, Fidel no era uno de los 75. No, Fide es un caso de el, cuando nosotros caímos presos, eh,
estaba el lío de la gente que se estaban robando los aviones para venir para acá, para Estados Unidos. Y Fide se enteró que iba a haber una salida ilegal por el aeropuerto. Y él fue allí al aeropuerto. Y dijo, oye, y entonces vio dos que habían allí y le dijo, oye, ¿cómo es esto que se va? Y le dice, no, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto. Y él dijo, ah, no, no, estás loco, yo en eso no me meto. Y cogió y ellos lo que iban a hacer era coger una pesa, romper el vidrio del que daba de la terminal a la pista, y de ahí entrar a la cañona con un fusil y secuestrar un avión y venir para acá. Y yo digo, no, 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 yo en eso no me meto. Entonces, porque ya había habido muchos casos, pero eran casos de gente que se montaba en el avión normal y ya después que estaban dentro del avión, por ejemplo, Wilson ese que con una granada de cerámica Sí. logró venir para acá y dijo que era una granada y que la iba a explotar y que no sé qué, no sé cuánto, y era mentira, pero vino. Lo logró, ¿entiendes? Y él pensaba que era una cosa así como esa. Pero cuando le dijeron lo que pasaba, dijo, no, está loco, yo en eso no me meto. Y entonces él no, se fue para su casa. Entonces allá lo fueron a buscar a su casa, porque alguien lo mencionó que él había estado en el aeropuerto. Y entonces a esa gente lo cogieron sin ninguna violencia ni nada. Un guardia lo cogió a los dos. Sí, yo me acuerdo de eso. Y, y entonces a Fide lo fueron a buscar a su casa al cabo de los días y lo llevaron para. Pero Fide era hijo de uno que fue policía del ministerio durante años. Años y años. Fue un, un tipo desde la época, bueno, del principio de la revolución, cuando la prisión, cuando los presos, él cuidó presos, cuidó, no, él estuvo ahí cuando en la época de los presos políticos del presidio del padre de Fidel, que dice que una vez le tiró y todo para estaban haciendo un motín y tiró tiro por ahí para allá, ¿entiendes? Bueno, esa época fue una época criminal. Sí, sí. Estoy hablando del principio de la revolución. Y bueno, Fide es hijo de ese hombre, pero Fide es una gente totalmente diferente. Claro. Fide nunca creyó en el comunismo y nunca estuvo en contra del comunismo como tal, ¿entiendes? Pero es un tipo realista y vio que todo lo que pasaba en Cuba y todas las cosas, y dijo, coño, pero es un descargo. Claro, claro. Ahí lo cogieron, pero como era hijo de ese hombre, lo soltaron. ¿Ves? Y ya estaba suelto. Pero después, pocos días, lo volvieron a coger otra vez. Y ya entonces era un caso de La Habana. Ya es decir, de la seguridad del Estado de La Habana, no de la isla. La gente de la isla, de la seguridad del Estado de la isla, lo soltaron. Pero vinieron la gente de la seguridad de La Habana, del Estado de La Habana, y entonces lo volvieron a coger, lo volvieron a meter preso y le echaron 20 años. 20 años por no por irse del aeropuerto. Por ir al aeropuerto, enterarse de lo que había y irse. Sí, yo me acuerdo de eso. Eso fue. Mucha de esa gente todavía están presos aquí cuando llegaron. O sea, Fide, yo lo veo, la primera vez que yo lo vi ahí en la policía de la isla. Yo estaba en una celda ahí y a él y a otros de esa causa lo llevaron ahí. Con boinas negras y no sé qué. No sé cuánto. Estuvieron hasta con Fidel. Hasta Fidel Castro los entrevistó y le dijo y no sé. Sí, Y ahí yo vi la entrevista también. ajá, y el Fidel se portó bien ahí también y dijo la verdad. Y eh, pues Fidel estuvo igual que nosotros, 7 años y medio. A los 7 años y medio estuvo un poquito más, como un mes más que yo creo. Y de ahí lo mandaron para España también. Fidel fue uno de los que fue para España. Sí. De la gente que fue para España, hubieron mucha gente que no eran ni presos políticos. No es el caso de Fidel. Fidel es un super preso político. Porque Fidel, desde que cayó preso,
conoció a varios presos políticos de la causa de los 75 y se unió enseguida a ellos y de ellos aprendió todo lo que, por qué estaban presos y el ¿Entendió? problema de Cuba. Y sí, sí, ahí él se enamoró de la causa esta de la libertad y ahí, allá vive en España, en Valladolid. Sí. Bien. Fide, ahí estamos. Un abrazo. Saludos. Papi, Pues, yo creo que lo que queda es qué pasó de Guayabo a España. Vamos a hacer ese puentecito después en la próxima. eh, ¿Qué te parece? exacto. Está bien.